Pues ha terminado este año del 2013 y hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados una muy notable y trascendente labor legislativa. Es el momento de hacer un balance, de recontar los pasos que se dieron y para eso tenemos la participación muy importante de los coordinadores parlamentarios. Arturo Escobar y Vega, quien lo es del Partido Verde Ecologista de México, Alberto Anaya Gutiérrez del Partido del Trabajo, el señor Ricardo Monreal Ávila del Movimiento Ciudadano y la diputada María San Juana Cerda Franco de Nueva Alianza. Ellos nos explicarán qué fue lo que se hizo en este periodo, de esta 62ª legislatura, y después también nos comentarán cuáles son las perspectivas que tiene el Poder Legislativo para la próxima, el reinicio de sus actividades y cuál es, según ellos, el porvenir que tiene México con este nuevo andamiaje jurídico y legislativo. Arturo Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, yo te diría que una vez más, en este periodo que concluye el 15 de diciembre, esta legislatura vuelve a dar la cara por el Congreso mexicano. Creo que la Cámara de Diputados ha cumplido a cabalidad con muchísimos temas, pero yo te diría que hay tres que son un referente muy importante. La reforma secundaria en materia de educación, la reforma hacendaria, el presupuesto de egresos de la Federación y por supuesto lo que será la recta final de este periodo y que viene siendo la reforma político-electoral y por supuesto la minuta que estaremos recibiendo del Senado de la República en los próximos días. Creo que ha sido, una vez más, como ya lo dije, un periodo sumamente productivo donde se han tocado no nada más temas de enorme contenido, sino varias reformas constitucionales que estamos convencidos en el próximo año de forma tangible el ciudadano va a empezar a sentir las bondades de estas reformas. Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Consideramos que ha sido un periodo legislativo intenso. Se ha caracterizado porque el PRI y el PAN, en algunos casos el PRD, han participado en contrarreformas que profundizan el proyecto neoliberal en nuestro país. Nos preocupa de manera expresa la contrarreforma educativa, que tenemos que tener claro que esta contrarreforma educativa debe tener como eje fundamental el mejorar la calidad y la cobertura educativa en el país. Sin embargo, da la impresión de que tuvo más contenidos administrativos y de carácter laboral, lesivos a los derechos de los trabajadores. Nos ha preocupado también, desde luego, el tema de la contrarreforma financiera, que es una reforma hecha a modo de que los bancos puedan tener todas las garantías en contra de los usuarios. Va a permitir que en ejercicios fast track los usuarios sean despojados de su patrimonio sin que les dé oportunidad pues de ganar el tiempo necesario que a veces se ocupa para pagar adeudos. Nos preocupa también la reforma en telecomunicaciones, que abre al capital extranjero la oportunidad de tener más del 50% de las acciones. Y nos preocupa porque las telecomunicaciones, particularmente las electrónicas, desde luego, traen como consecuencia de que se apropien de la mentalidad de los mexicanos a modo de los intereses del extranjero. Es desde luego también muy preocupante la actual reforma política que va en curso,
que trae como propósito acabar con el sistema de partidos políticos en México, subiendo el umbral. Van a buscar bajar la participación de recursos para campañas, los tiempos también de ejercicio de los procesos electorales, y todo abona a cancelar todas las reformas políticas que en el país se realizaron desde 1977 a la fecha, en el interés de abrir la diversidad, la pluralidad ideológica, y desde luego que el sistema democrático en el país fuera un sistema pluralista. Y hoy hay una regresión dirigida a establecer el monopolio de un partido único en los modelos de los 60. Nos preocupa actualmente, desde luego, el tema de la contrarreforma energética, que verdaderamente nos lleva a una situación de retroceso de más de un siglo, porque nos pone en la misma perspectiva que enfrentó Porfirio Díaz, es decir, entregar nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, a empresas extranjeras, a gobiernos extranjeros, y si acaso los mexicanos, políticos renombrados, magnates mexicanos, pues se quedarán con un paquete accionario mínimo, pero la perspectiva es que solamente quede para México hoyos, enfermos y tuberculosos por la sobreexplotación de que van a ser objeto los trabajadores, y todo el crudo se lo llevarán a sus países. Ahí es donde habrá desarrollo económico, ahí detonarán empleo, ahí detonarán y pondrán a funcionar sus refinerías, plantas de petroquímica básica, petroquímica secundaria, y en el país prácticamente solamente se realizarán actividades de extracción primarias. Y es una situación grave porque el aporte que tienen los ingresos petroleros para el presupuesto del país, en términos de que hoy contribuye con el 40% del presupuesto nacional, situación que va a obligar a lo que acaba de ocurrir con la llamada reforma hacendaria, que no es más que una alza de impuestos que hoy golpea a algunos sectores de ingresos altos, pero también se golpea a clases medias, golpea a las poblaciones de las empresas, a las poblaciones también que están ubicadas y las empresas que están ubicadas en la frontera, y es una situación pues muy lesiva para el país. Si consideramos que en todos estos ejercicios de debate nuestro partido prácticamente se posicionó en contra por considerar que van en contra del interés nacional. Diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Hubo un periodo también que se caracterizó por mucha intensidad en el trabajo aquí parlamentario, en donde todo el grupo que conformamos Nueva Alianza, que somos 10, pues de manera muy responsable nos dimos a la tarea de revisar, de analizar todas las reformas, las iniciativas que pudieran darle cierta certidumbre a nuestro país. Tenemos que darle vigencia a esas leyes, construyendo las secundarias, como es el caso de telecomunicaciones, que el día de hoy era la fecha para expedir las leyes secundarias, lo cual no se dio, y que como Congreso tenemos una responsabilidad que cumplir. En ese sentido, Nueva Alianza hizo un exhorto para que a la brevedad podamos construir las leyes secundarias. Hay muchas expectativas en el país hacia el Congreso en general y en particular en la Cámara, pues que cumplamos con nuestra responsabilidad en tiempo y forma. Creemos que todo lo que falta por construir lo tenemos que hacer con mucho compromiso con México y con la sociedad. Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Es un balance negativo. La fracción de Movimiento Ciudadano considera que ha habido leyes regresivas, que hemos retornado a etapas ya superadas, a estadios ya superados. Es retornar incluso en algunas leyes hacia el porfirismo, como esta de terrorismo, como la propia reforma política, en donde solo se evidencia
el reforzamiento y sobre todo la fortaleza de la plutocracia y de la partidocracia. Hubo un proceso muy accidentado. Por vez primera en la historia del Parlamento se violaron procedimientos, se apresuraron procedimientos, se atropelló la Constitución, y todo esto viene a generar un clima de ruptura constitucional. El hecho de haber aprobado leyes tan nefastas para el país, creo que colocan el año 2013, ya esta legislatura, en el año de la tristeza, en el año de la ignominia, en el año del saqueo que ha sufrido nuestra nación. La principal regresión es la reforma energética. Esa es quizás la peor canallada, la traición a la patria más grande que haya sufrido nuestra república en este siglo. Después de Santana y de su felonía, de su crimen político e histórico de la venta del territorio nacional en más de la mitad de lo que ahora es, no se compara. Quizás se compare. Ahora la venta del petróleo a extranjeros y privados se equipara a la peor traición a la patria. Creo que ese es el balance. Las leyes que fueron aprobadas en materia constitucional y en materia legal son regresivas, son autoritarias, fortalecen al centralismo político y sobre todo dan paso a una presidencia imperial, donde no hay ningún obstáculo para ejercerla con soberbia, despotismo y autoritarismo. Eso es lo que nosotros creemos que da como resultado este periodo de sesiones del ejercicio fiscal legislativo del año 2013.